Tenía ganas de abordar con vos la Sí. transición del ¿Qué pasa con el ¿Qué cerebro pasa a con el medida con los cerebro? cambios y la Exacto, plasticidad y las habilidades del futuro? Podemos eso. meter ahí, Sí, que es sí, sí, todo sí. cambio. Perfecto. Upgrade. Bueno. Bueno, estamos todos listos. Frente a la crisis de extinción, la crisis socioambiental que vivimos, hay consenso entre los científicos y los gobiernos. Buena parte de lo que está pasando tiene que ver con las decisiones humanas, con aquellas que tomamos y con las que no tomamos. ¿Cómo estamos decidiendo? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro cerebro? La transición del cerebro o la transición en el cerebro para poder conversar un poco mejor sobre estas cuestiones y entender y animarnos a desandar un camino de transformación. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Un placer, Sergio. Dejando de lado tu nombre, títulos y honores, ¿quién sos? Bueno, mi nombre es Teresa Torralba, yo soy psicóloga, especialista en lo que se llama neuropsicología. Eso lo iba a decir yo después. Yo quiero que vos me digas, sin todo eso, ¿quién sos? Ah, perfecto. Bueno, soy parte de una gran familia, soy madre de unos 2 hijos maravillosos, un marido espectacular y muy apasionada también por lo que amo, que es mi trabajo, que es mi pasión. Así que en ese punto soy una, fanática de las relaciones interpersonales, fanática de la familia y a la vez fanática de entender cómo funciona nuestro cerebro. Con todo eso tan lindo, estarás muy acostumbrada a agradecer. Súper acostumbrada a agradecer y además cada vez más la ciencia, y me vas a ver que siempre voy a estar metiendo un poco de ciencia en lo que yo pienso, porque la ciencia ha demostrado que ser agradecido aumenta notablemente nuestro bienestar. Es decir, si uno se entrena en agradecer, en prestarle atención a qué estar agradecido, porque uno tiene que estar atento a lo que uno tiene, y ser optimista, mirando un poco el vaso lleno y no el vacío, porque todos tenemos problemas, pero el todos los días mirar lo que sí tenemos nos hace ser agradecidos, y ser agradecidos nos hace más felices, ya está demostrado. Y se entrena además, ¿no? Porque uno cree que muchas veces hay como una especie de prejuicio de que hay gente que, bueno, que nace con un mejor carácter, quizás con un mayor optimismo. Y sin embargo, todas estas cosas no vienen siempre dadas, porque bueno, siempre está esto de, bueno, qué vino en la genética, qué pasó en mi vida, el ambiente y los genes, pero se entrena. Y de hecho, ser agradecido se entrena, y hay como un experimento buenísimo donde se pidió en una universidad americana a 3 grupos de personas. A unos les hizo escribir todas las mañanas lo que veían en cuanto se levantaban, nada más que un escrito. A otras tenían que escribir como otra cuestión muy neutral, y una tercera que simplemente prestan atención a una cosa que tenían que agradecer ese día. Y notaron que aquellas personas que tuvieron esa costumbre durante 30 días de escribir algo por lo cual estaban agradecidos, mejoraron notablemente sus niveles de ansiedad, depresión, mejoró la autoestima y se sentían, entre comillas, más felices. Así que es importante. Posiblemente esas personas se fijarían mucho más en lo que hay, en lo que tienen, que en todo aquello que les falta, ¿no? A veces hacemos al revés. Es un ejercicio y yo en eso soy una convencida, y por ahí porque trato de estudiar y leo, porque bueno, cuando uno adquiere conocimiento es más fácil frente al conocimiento como despertar el qué tengo que hacer para, ¿no? Y definitivamente si nosotros estamos atentos, y por eso la atención, el estar atento al presente, ¿no? Esto del mindfulness, del estar tranquilos y mirar lo que sí tenemos, hace que nosotros podamos entonces ser agradecidos y mejorar este nivel de bienestar dentro de todos los sentimientos positivos que se requieren para sentirse mejor, ¿eh? No es solo por un lado el optimismo, el agradecimiento y la gratitud, pero también la esperanza, por ejemplo. La esperanza también
el manejo de la incertidumbre. Hay como un montón de características que si uno las conoce y las entrena, se siente mejor. Teresa Torralba es neurocientífica, es profesora e investigadora de la Universidad Favaloro y además es presidenta de INECO, de la Fundación INECO. ¿Qué te atrajo del seso ahí cuando arrancaste? La verdad es que inicialmente siempre me interesó el poder ayudar al otro. Eso desde muy chica, ¿no? Entonces tenía siempre ese sesgo de que quería esa necesidad de poder trabajar con un otro, ponerme en su lugar, en sus zapatos y ayudarlos. Así que eso fue como una intención que tuve desde muy chica. Pero después de a poco me fui, siempre también me gustó mucho la medicina, entonces encontré en la neuropsicología una mezcla en entender el cerebro, pero también el poder colaborar en el día a día del bienestar del paciente, que quizás lo podría haber hecho desde la medicina, pero desde la psicología yo sentía que tenía esa capacidad de entender no solamente el cerebro, sino también la mente de las personas. Y así es que me fui de a poquito enamorando de lo que es el cerebro, que yo creo que cada vez que lo fui conociendo más, con grandes mentores, en el Hospital de Niños, después en CESNI, después en FLENI, y después en INECO, cuando fundamos INECO con Facundo Manes, realmente ahí ya terminé de apasionarme. Conociéndolo más, me apasioné. ¿Y cómo nos los presentarías? ¿Cómo presentarías al cerebro? Qué buena pregunta. Yo creo que es un sinfín de incógnitas hoy nuestro cerebro, pero también un sinfín de oportunidades, ¿no? Es un órgano, primero que más allá de que todavía nos queda mucho por conocer, cada vez más se lo conoce mejor, tenemos cada vez mayores técnicas para conocer qué es lo que sucede en el cerebro. Fue una gran incógnita por estar metido en este cráneo y porque en algún momento y muchísimos años atrás había como una especie de estigma de qué es lo que pasa dentro de ese cerebro. De a poco se fue conociendo, aparecieron la tecnología nueva, las resonancias magnéticas, funcionales, estructurales, la foto, después ver qué pasa cuando uno está pensando, cuando uno está hablando. Y realmente nos encontramos con que tiene infinitas posibilidades y que además nos brinda una absoluta libertad de acción, porque nos permite cambiar, nos permite ir más allá. O sea, tiene un sinfín de posibilidades. Entonces es un órgano que a mi criterio tiene esas características de sinfín de posibilidades, de ilimitado, que probablemente no sea ilimitado realmente, ¿no? Pero ¿cuándo comenzó a evolucionar el cerebro? Mira, el cerebro, por lo que hoy sabemos, siempre se adaptó a cada una de las necesidades del ser humano. Está acostumbrado a las transformaciones. Está acostumbrado, está preparado para eso. Preparado. Es decir, está preparado. Entonces, a medida que evolucionaba el ser humano, la especie, el cerebro se iba adaptando, se adapta y reacciona a la necesidad de la propia persona. Entonces, cuando necesitábamos un cerebro muy ligado a lo motor, es decir, manejando nuestro cuerpo porque había necesidad de cazar, porque había que salir a buscar. Por ejemplo, en esa época se sabe que las habilidades espaciales de dónde tengo que ir a cazar y volver a mi tribu, eso estaba muy desarrollado en los hombres, por ejemplo. Y todas las habilidades motoras también, que dependen de nuestro cerebro, más allá de nuestro cuerpo. Y a medida que esto fue dejando de ser tan necesario, el cerebro, como es económico, es decir, no va a usar recursos cuando no los necesita, lo transforma para usarlos para aquello que lo necesitamos. Y por eso, a medida que nosotros vamos evolucionando y cambiando como raza, nuestro cerebro lo acompaña con cambios propios en el cerebro. Porque es plástico, tiene esa capacidad, es ágil, es plástico y es adaptativo. Y a eso nosotros llamamos plasticidad del cerebro, ¿no? Esa gran característica que tiene nuestro cerebro que es plástico. ¿Cuándo se hizo más grande?
Es interesante porque no es que sea tan importante el tamaño, ¿eh? O sea, eso bien sabemos que, de hecho, en algún momento nuestro lóbulo frontal, áreas anteriores de nuestro cerebro, que es el encargado de la toma de decisión, de la capacidad de adaptación, el encargado de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, de vivir en sociedad, de relacionarme con el otro, se sabe como que ha crecido en forma diferencial, o se cree que ha crecido en forma diferencial en comparación con otras especies no tan sociables, ¿sí? Sin embargo, eso ha sido un poco un mito. Al final no se cree que nuestro lóbulo frontal sea tanto más extenso que otras especies, pero sí tiene características diferentes. Es decir, no es tanto el crecimiento en volumen, sino la conectividad. Nuestro cerebro se ha vuelto mucho más conectado que el de otras especies porque necesita poner, como si fuera un director de orquesta, ordenando toda la capacidad neuronal en pos de los objetivos que nosotros tengamos. Y eso lo digita este bendito lóbulo frontal, este lóbulo frontal que asienta a estas funciones ejecutivas que son tanto frías como calientes, digamos, lo que tiene que ver con lo emocional, con lo racional, el que toma decisiones y el que nos lleva a una conducta dirigida a metas, ¿no? Que eso en definitiva es lo que hacemos habitualmente. Tenemos objetivos, los cumplimos y este cerebro es el que está preparado para hacerlo. A medida que tuvimos más requerimientos, más conectividad, no tanto más tamaño. Pero sí hay algunos ejemplos, Sergio, si me permitís. Claro. Por ejemplo, hay un ejemplo espectacular de los taxistas londinenses, que se estudió qué pasaba en el cerebro de los taxistas que trabajaban en Londres, que se sabe que Londres es una ciudad bastante caótica en cuanto a mucha diagonal, no es muy sencillo, o sea que uno tiene que tener habilidades espaciales particulares para ser taxista y de hecho el estudio es bastante como fuerte, profundo. Entonces lo que hicieron fue estudiar un grupo de taxistas que tenían muchísimos años de taxistas en Londres, un grupo de taxistas que tenían 10 años de taxistas, otros que tenían 2 años, o sea que eran bastante nuevitos, y un grupo de controles normales, vos y yo, que nosotros no sabemos manejar en Londres. Y midieron no solamente la capacidad de adaptarse espacialmente en un test espacial, donde por supuesto que los taxistas más viejos tenían muchas más habilidades espaciales que los más nuevos, y ni hablar que los controles normales, sino también que el área, en la resonancia se vio que el área relacionada con las habilidades espaciales, la memoria espacial, la memoria de dónde queda cada calle, que son los hipocampos derechos, se llaman, eran mucho más grandes, o sea que habían crecido en tamaño. No solamente estaban más hiperactivos, sino que se prendían cuando uno los usaba, sino que además habían crecido en tamaño. Y eso fue muy importante porque eso demostró ya bastantes años atrás que si uno entrena una función, si uno entrena la memoria, si uno entrena el lenguaje, si uno entrena la empatía, las habilidades sociales, o sea, cualquier función cognitiva, las funciones ejecutivas, esa área funciona mejor, tiene mayor conectividad neuronal y además crece en tamaño. Lo mismo hicieron con un estudio con Braille, el estudio del Braille, un grupo de personas videntes, o sea, que los entrenaron en aprender a leer por Braille, con Braille, ¿no? Con este método. Y estudiaron el cerebro antes y después de un periodo de entrenamiento de la lectura con Braille. ¿Y qué vieron? Que la representación del pulgar de esta gente que no sabía antes leer con el método Braille había crecido enormemente en el cerebro, la representación, es decir, las neuronas que se activaban cuando uno leía a través de este método eran muchísimo más grandes que antes de empezar. El cerebro se adapta, se acomoda. Entonces nos preguntamos, no sé, redes sociales, todas las novedades, teléfonos, ¿qué pasa con este mundo tan cambiante y nuestro cerebro? ¿Cómo se va a transformar? Maravillosa plasticidad la del cerebro, muy buenos ejemplos, Teresa, los que nos traes. Salvo Calamaro, que en alguna de sus canciones habla del comandante de adelante, sí. Sabemos que nuestro verdadero comandante está acá. ¿Qué le está pasando frente a la posibilidad cierta de extinción de muchas especies, ciertos riesgos de extinguir la propia especie humana? Seguimos tomando decisiones que nos llevan al caos, al desencuentro, a que los suelos cada vez sean más inhabitables y por supuesto no van a poder seguir produciendo alimentos, por ejemplo. ¿Qué crees
que podemos relacionar con la evolución de la hora? Y es difícil, Sergio, lo que me preguntas. La verdad es que como comunidad o como sociedad es cierto que tenemos que tomar conciencia fuerte de algunas de estas cuestiones que vos estás diciendo, ¿no? Los cambios climáticos, los cambios en diferentes ambientes que nos impactan todos los días, ¿no? Y cómo un mayor conocimiento y una mayor educación a la comunidad pueden generar cambios que sean duraderos, que sean a largo plazo. Nuestro cerebro toma decisiones según dos sistemas, ¿no? que por ahí algunos ya conocen, pero siempre es bueno refrescar. Un sistema que es el sistema 1, que es una toma de decisión bien emocional, bien rápida, bien intuitiva, que la usamos casi constantemente porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y después viene nuestro sistema 2, que es el sistema racional, lento, donde uno empieza a cuestionarse estas preguntas que vos te estás haciendo, requieren de un análisis muy profundo, requieren de los pros y los contras, requieren de análisis no solamente de la propia comunidad, sino comunidades internacionales donde hay congresos y hay personas pensando. Y sin embargo, el sistema 1 se nos mete constantemente, es decir, la emocionalidad, la intuición y en general están constantemente como interactuando con esto que nosotros debemos decidir en forma consensuada y racional. Entonces el hombre, digo en general, sin responderte en particular qué es lo que sucede, porque es difícil esa respuesta, pero sí creo que nos estamos debatiendo en cuestiones que son muy fundantes, que tienen que ver con justamente en cómo vamos a vivir los próximos años, cómo van a vivir nuestros nietos, nuestros bisnietos en este mundo que tiene tanta problemática de diversas índoles. ¿Y qué podemos hacer nosotros hoy? Creo que la respuesta, por lo menos en mi metro cuadrado, es, bueno, yo para empezar, lo importante es primero la concientización, y eso nosotros en INECO, en Fundación INECO, trabajamos mucho en nuestro campo, ¿no? Que es concientizar acerca de la importancia del cuidado del cerebro y de las enfermedades del cerebro, porque hoy la depresión y la ansiedad, los niveles son muy altos, son otros problemas, además de los que vos nombrás, ¿no? Como qué le pasa al hombre, qué pasa con nuestro ánimo, qué pasa con el estrés, que eso también impacta en las decisiones Claro. de estas que estás hablando vos, ¿no? Pero en el metro cuadrado es primero hablar de los temas y después de a poquito cada cual es, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie? No esperar que haya un cambio de una magnitud tremenda a nivel mundial, ni a nivel nacional, ni a nivel municipal. El cambio tiene que estar en la casa de cada uno de nosotros, en realidad en nuestro cerebro. Hablaste de la salud del cerebro. ¿Qué tiene que ver ese bienestar del cerebro con el hígado, el modo en que respiramos, lo que comemos? ¿Hay una relación directa? Sí. Hoy tenemos que aprender que todo aquello que le hace bien al corazón, que todos estamos bastante preparados para saber qué es lo que le hace bien al corazón, ¿no? La buena alimentación, el ejercicio físico, el bienestar mental en el sentido de las buenas relaciones interpersonales, no grandes disgustos, no grandes estreses. Todo eso que el cardiólogo le explica muy bien al paciente que tiene problemas cardiológicos, hoy sabemos que todo eso es igual de importante para el cerebro. El cerebro necesita una excelente alimentación, una alimentación que es una alimentación equilibrada, no es una dieta particular, no hay nada extraordinario, es comer un poco de todo y lo más saludable posible, que hoy sabemos. Por otro lado, muy importante el ejercicio físico. Sabemos que el ejercicio físico tiene grandes propiedades para el cerebro. Primero, genera pensamientos positivos, emociones positivas, es decir, uno cuando hace ejercicio físico se siente mejor. Lo que sucede es que se activan ciertos neurotransmisores a nivel cerebral, que esos neurotransmisores justamente son los relacionados con el bienestar, con sentirse bien. Entonces, hacer ejercicio es fundamental, pero eso impacta directo en cómo pensamos. Tenemos pensamientos positivos, tenemos mejor memoria, tomamos mejor decisiones. Es decir, el ejercicio físico, yo siempre insisto, y se lo digo siempre a mis pacientes, debería estar en la receta médica, junto con la medicación. Olvídate, no tiene otra categoría, es una categoría, tiene que ser obligatorio. Por otro lado, las buenas relaciones interpersonales. Somos seres absolutamente sociales y la soledad, ya se sabe que el estar solo y el sentirse solo, no es tanto el estar, el sentirse solo, aunque estés lleno de gente, con miles de likes en tus redes sociales, sentirse solo aumenta el riesgo de muerte, de enfermedades,
y por supuesto de depresión y ansiedad, ¿no? Así que lo social, el bienestar emocional, si uno siente que se está sintiendo un poco caído, un poco triste, que está demasiado ansioso, que está muy estresado, que hay nuestro sistema del estrés, que nos sentimos que tenemos taquicardia, que hay síntomas físicos, que quizás nos duele la panza, como algún síntoma, consultar rápido, porque la salud mental es fundamental también para el bienestar del cerebro. ¿Y qué tiene que ver con todo esto el ambiente donde vivimos? Si pensamos, los que vivimos en las ciudades, al estar motivados por diferentes estímulos, ¿tenemos la capacidad de entrenar y por ahí decidir mejor? ¿O es mejor vivir en el campo con menos estímulos y con la cabeza un poco más libre? Y yo diría que ambos. Me parece que tenemos que tener como esa combinación, ¿no? El ambiente es muy importante, es decir, tiene un impacto directo sobre nuestro plan genético. Eso muchos le llaman la epigenética, es decir, cuánto impacta el medio ambiente en lo que nosotros vayamos a hacer finalmente, ¿no? Y así que el ambiente, yo creo que hay que tener como una combinación de mucha estimulación, eso seguro, estimularnos, y a veces, no sé si es el campo o la ciudad, pero digo, tener mucha estimulación, porque hoy puedes vivir en el campo y con internet y con acceso digamos, lo que necesites, puedes estar muy estimulado. Entonces, tener mucha estimulación cognitiva, emocional, estar con gente y también tomar nuestro tiempo para respetar un poco de silencio, un poco de introspección. Después hay, por ejemplo, esto que se llama el estado de flow, encontrar actividades que nos hagan. ¿Sabés lo que es el estado de flow? El estado de flow es un estado que es muy importante, que lo estudiaron mucho en los científicos, que es un estado donde uno realiza una actividad que está tan interesante y tan divertido y tan entretenido y tan concentrado que podés estar 10 horas haciéndolo y no te diste cuenta ni del tiempo, ni de lo que pasó afuera, ni nada. Ese estado de flow, que es un estado de plenitud mientras uno realiza una tarea, puede ser escritura, deporte, puede ser lectura, puede ser pintura. Tu trabajo. Lo que sea. Mi trabajo, a mí me encanta, escribir me encanta, entonces la escritura, por ahí mi trabajo cotidiano. Sí, digo el trabajo, tu trabajo en general, el trabajo sí, de todos. El ¿no? trabajo, el de todos o el de algunos, elegir, o el de claro. algunos, pero digo, donde uno realmente disfrute lo que está haciendo. Y eso también impacta muy positivamente sobre el bienestar y sobre nuestro propio cerebro también. Estamos con Teresa Torralba, es neurocientífica, tratando de entender la transición del cerebro. ¿Por qué estamos tomando las decisiones que tomamos? ¿Por qué podrían ser de otro modo? ¿Por qué deberíamos ajustarlas? Y también, en medio de eso, la gran plasticidad, la gran posibilidad de entrenamiento que tiene el seso. Enseguida, volvemos con un tramo más. La transición del cerebro o cómo el cerebro se adapta a la transición que vivimos con Teresa Torralba, bueno, nos ha contado ya, es su especialidad, las neurociencias, es lo que le ha encantado de toda la vida, es tu pasión, la conjugás con todo lo otro de tu vida. ¿Cómo hacemos para abrir la cabeza en este caso? Ella nos habló en el bloque anterior de este estado flow, de poder hacer cosas que nos gratifiquen, que nos hagan bien. Y entonces en medio también elegir, o la posibilidad de elegir nuestros trabajos, porque si elegimos mejor esos trabajos, si podemos hacerlo, yo creo que todos tenemos la capacidad de poder elegir, con más trabas en unos casos que otros, pero todos tenemos la capacidad de poder ir perfilándonos al menos hacia lo que deseamos. Pero hay otras cosas, como la flexibilidad, la empatía, cosas que figuran en tu libro Upgrade. Háblanos un poco de todo esto, que tiene que ver con esto de todo aquello que podemos trabajar para que la transición de nuestro cerebro sea la más aceptable. Bueno, sí, gracias porque estos temas me encantan. Justo vos nombraste algunas de las que son las llamadas funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas nosotros llamamos desde la neuropsicología ese grupo de funciones necesarias para lograr un objetivo final.
Entonces, en realidad, el ser ejecutivo, un poco lo explico en el libro de Upgrade, ser ejecutivo sería elegir tener todas las herramientas que necesito para lograr la vida que yo quiero, con el propósito que yo tenga. Y ese con propósito también hago hincapié porque el propósito también es un componente fundamental, junto con el flow, junto con las relaciones interpersonales digamos, y algunas otras cosas más, para lograr un mayor bienestar. Las personas que tienen un propósito, ya está demostrado, propósito que puede ser proyectos personales que excedan el trabajo, es decir, no es solamente el objetivo de cumplir con lo que yo me propuse. Una especie de propósito de vida. Un propósito de vida que a veces hasta nos exceda a nosotros, que sea como más existencial. Esto puede ser a través de la religión o no, es decir, pero lo que sí sabemos es que las personas que entienden que las cosas que hacen acá tienen un impacto que va más allá de uno, son más felices, viven mejor y transitan los periodos de dificultad, los obstáculos que se nos presentan con muchísima más resiliencia. Así que eso es para empezar. Ahora, como me preguntabas vos, flexibilidad, empatía, planificación, organización, son muchas palabras que conforman este set de herramientas o de habilidades que necesitamos para lograr ese fin, ese propósito último, ese proyecto de vida. Y se entrenan, son habilidades ejecutivas. Algunas de ellas, las habilidades ejecutivas, se dividen en más frías y más calientes, que ya te nombré un poquito antes. Las frías son las que se asientan en una parte como más lateral, más dorsal de nuestro cerebro, de nuestro lóbulo frontal, y son la planificación, la organización, la toma de decisión racional, la memoria de trabajo, que es la capacidad de que vos vayas como manteniendo o almacenando por un breve periodo de tiempo lo que yo te digo para poder comprender cómo sigo, se llama memoria de trabajo. Estas son como las funciones y la flexibilidad. La flexibilidad es la función ejecutiva que durante toda la pandemia se estudió fuertemente. ¿Qué significa? Digo, flexibilidad, lo sabemos todos, significa lo mismo que cualquiera crea, es decir, poder adaptarse al cambio, por lo cual estamos hablando de adaptabilidad, una función muy importante. Y durante toda la pandemia se estudió que una de las variables que predecía aquellas personas que tenían mejor salud emocional, salud mental, y aquellas que tenían más depresión y más ansiedad durante la pandemia, lo definía la flexibilidad. Es decir, quienes eran más flexibles eran más rápidos en poder cambiar el plan que tenían, claro, adaptarse y ser resilientes. Entonces, resiliencia y flexibilidad también de la mano. Así que las funciones ejecutivas, en este caso frías, son importantes para poder organizar y planificar nuestra vida. Y por otro lado, y adaptarse a los cambios. Y por otro lado, las funciones ejecutivas calientes, que son aquellas que vos nombraste una de ellas, que es muy importante, que es la empatía, la teoría de la mente. O sea, la teoría de la mente es poder saber lo que vos estás pensando de lo que yo estoy diciendo y entender lo que vos estás sintiendo en esta entrevista mientras hablas conmigo, ¿no? Y lo mismo vos podés estar prediciendo a ver si yo estoy cómoda, si no lo estoy. Eso se llama teoría de la mente. Y es fundamental para ser empático, porque la empatía, también está bueno decirlo, porque la empatía no es solo Sergio está triste y yo estoy triste, sino Sergio está triste y ¿qué hago yo al respecto? Es hacer algo, es una acción. Qué bueno. También. Porque si no nos quedamos todos en que el ser empático es abrazar y acompañar en el silencio, que es muy importante, pero también es como activar, es darnos cuenta que yo soy diferente al otro, que yo no me voy a, comer el personaje en el sentido de que si el otro está muy mal yo también lo acompaño. No, yo me voy a correr y voy a ayudarlo, ¿no? Que es un poco en lo que se entrena a los médicos y etcétera, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que trabajen así con personas que están, no sé, con esas patologías? Empatía, teoría de la mente y toma de decisión también emocional, porque la toma de decisión, aunque la nombré como una función ejecutiva fría, también es caliente, porque como te decía, sistema 1, emoción, sistema 2, razón. Entonces, y control inhibitorio, que control inhibitorio es cómo no ser impulsivos, cómo pensar en el largo plazo y no en el corto plazo, ¿no? Y esa es una función. ¿Cómo si soy el conductor designado no tengo que tomar esta noche? ¿Cómo si mañana tengo que rendir hoy no salgo? Es decir, todos esos frenos que nos tenemos que poner a nuestro cerebro, que como sociedad, como país y cada uno como persona tiene que entrenarlo, porque a veces somos cortoplacistas, ¿no? Preferimos el placer inmediato, la recompensa inmediata, o sea, somos como adolescentes eternos, aquellos que no entrenan su control inhibitorio.
Y se sabe que el entrenamiento de todas estas funciones se desarrollan en el cerebro, en el lóbulo frontal, que recién tenemos como esa área desarrollada y madura a los 25 años, pero que además hay que entrenarla toda la vida, ¿no? Porque todos, aunque por supuesto a los 30 años tenemos mejores, entre comillas, funciones ejecutivas que cuando teníamos 15, porque hemos logrado el desarrollo total de nuestro cerebro, estas se tienen que entrenar durante toda la vida. Así que esto es un poco como el paraguas general de lo que son las funciones ejecutivas, y esto nos lleva a, bueno, cómo las necesitamos para el mundo que se viene, ¿no? Y cómo nuestros cerebros va a tener que ir dejando funciones de lado. Por ejemplo, ¿vos te acordás todos los números telefónicos de tus amigos? Y nuestro cerebro ya no lo hace más y no lo va a volver a hacer porque no lo necesita. En cambio ahora, nuestro cerebro no tiene más esa función. Por supuesto que si la entrenamos la recupera, pero como no la necesitamos no la tiene. Pero tiene la función de ser un gran buscador. Entonces las neuronas que antes se dedicaban a tratar de que la gente se recuerde los números telefónicos, que si no te los acordabas tenías que agarrar la agenda de papel, y si no tenías la agenda de papel estabas muerto, y hoy tenemos el celular, ¿no? Y a la vez necesitamos entender una multiplicidad de variables que hace 30 años o 25 años, yo pienso en el gobierno de Alfonsín, cuando retornó la democracia, y comparamos las decisiones que puede tomar el actual presidente, la multiplicidad de variables que hay en el medio hoy y que no había antes. Por lo tanto, en la toma de decisiones, en los más altos niveles de la empresa, de los gobiernos, de las organizaciones, creo que será una etapa histórica esta para analizar qué está pasando con nuestro cerebro, ¿no? Sí, definitivamente, aparte la era de la comunicación, la era donde la información está, no sé, atropellándonos también, ¿no? Yo hablo, y me interesa un concepto que no lo he usado demasiado, pero lo traigo acá porque a mí me parece que hay que empezar a trabajar en él, que se llama como la ergometría de la información, ¿no? Cómo desechar. La ergometría es como la ciencia de lo que nos hace bien, ¿no? O sea, cómo estar bien. En la ergometría en los motor sería cómo estar bien sentado para que no te venga la espalda, la columna. Pero la ergometría en la información sería, bueno, o tecnológica, ¿no? Cómo desechar y en qué momento desechar algunas cuestiones tecnológicas o de información que nos inundan, que no nos permiten tomar buenas decisiones, que no nos permiten pensar, y cómo nos podemos desintoxicar también de esto, ¿no? Y a mí me interesa, estábamos hablando últimamente con un grupo de profesionales acerca de cómo los Instagramers o los influencers cada vez más encontrás que ponen unos mensajitos en las redes diciendo me voy a hacer un detox de 2 meses de redes, no más tecnología por 2 meses. O sea, el cerebro necesita también aflojar en ese sentido, ¿no? No sentirse tan abrumado. Y ahí, como vos bien decís, yo creo que, bueno, las tomas de decisiones ahora a nivel, no sé, macro y más generales deben verse un poco influidas por tener tanta información, ¿no? Y antes teníamos menos información, entonces las decisiones por ahí eran un poco más fáciles de tomar. Así que hay que filtrar, Sí. hay que priorizar, hay que usar nuestro funcionamiento ejecutivo para desechar aquello que no va y prestar atención a realmente como atender selectivamente a lo que nos parece importante. ¿Podés contarnos un poco acerca del funcionamiento de los jóvenes? Porque hablamos un poco en el campo de los adultos, creo yo, de aquellos que toman decisiones, pero como sabemos están pasando cosas graves después de la pandemia con los chicos, que toman decisiones dramáticas en muchos casos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con nuestros chicos? Mira, nosotros estudiamos mucho durante la pandemia, o sea, al inicio de la pandemia, durante la pandemia y al finalizar la pandemia, qué pasaba con la salud emocional de los jóvenes. Jóvenes adolescentes de 13 en adelante, es decir, chicos, pero que hoy son, ¿no? La adolescencia se ha adelantado un poco, en realidad ya arranca casi a los 12, a veces a los 11, y termina a los 25, o sea, se ha extendido. Sí. Nunca ha sido tan larga la adolescencia, así que cierto. nosotros estamos trabajando fuertemente en estudiar este grupo poblacional. Primero porque es muy extenso, o sea, compone una parte de nuestra sociedad enorme. Segundo, porque son los padres de nuestras futuras generaciones, por lo cual lo que nosotros trabajemos con los adolescentes, digo, como intervenciones, probablemente eso impacte muy bien en nuestra nación directamente, ¿no? Porque son realmente quienes van a
ellos van a educar a las próximas generaciones de argentinos. Y encontramos con que, a diferencia de lo que creíamos que la pandemia iba a impactar tremendamente en los adultos mayores, nosotros estábamos preparados para que el grupo etario de mayor riesgo fuera el que iba a estar más impactado, nos encontramos con que los jóvenes, los chicos de 13 a 20 años, realmente tenían un impacto emocional para nosotros impensado. Un gerontólogo me decía que respondieron mejor los adultos mayores. Es que eso, y nosotros nos encontramos con ese dato y dijimos, no puede ser, y volvimos a analizar la base y decíamos, no puede ser, y sí. Los jóvenes, es cierto que los adolescentes, primero que 7 de cada 10 adolescentes, 7 de cada 10 referían síntomas de ansiedad y depresión. Siempre autorreferían, ¿eh? No tenían diagnóstico porque no salían. Se sentían de ese modo. Sentían con ciertos criterios, cumplían criterios para esta sintomatología de ansiedad y depresión. Sentían que se sentían con altos niveles de soledad, se sentían con la autoestima baja. Tenían niveles bastante interesantes de resiliencia, es decir, que creían que iban a poder salir adelante, tenían esperanza, pero se sentían como atrapados, ¿no? Y claro, un poco era razonable pensar esto si los jóvenes necesitan estar con otros para, digamos, para formar su propia identidad, ¿no? Necesitaban el contacto con el otro. Pero esto fue muy importante y de hecho aumentaron los niveles de ansiedad y depresión, aumentaron los niveles de consulta post-pandemia. Vos sabés, hoy en día está directamente el sistema de salud está casi quebrado en el sentido de que no hay turnos. No hay turnos. Para psiquiatría, para psicología, para psicoterapia. O sea, realmente hay como una gran necesidad de la población de poder trabajar sobre lo que les pasa. Y también en los jóvenes ha habido un aumento importante en el riesgo suicida en los adolescentes, que vos bien sabés, y esto es un problema mundial. No es que sucede solo en Argentina, sucede en el mundo entero y creo que es algo que hay que hablar, porque si hablamos del tema, nosotros estamos haciendo varios proyectos en Entre Ríos, en Mendoza y en Lincoln, Ciudad de Buenos Aires. Ya tenemos los informes se evaluaron a gran cantidad de jóvenes en cada una de las localidades de 13 a 18 años en la parte secundaria del colegio y los niveles son muy altos de riesgo, o sea, los chicos que refieren riesgo, o sea, factores de riesgo asociados con el suicidio, ¿no? O sea, niveles de ansiedad muy altos, niveles de depresión muy altos y estamos empezando a planificar intervenciones. Esto lo vamos a hacer sí o sí en el 2023. ¿Qué significa intervenir? Intervenir es, primero, yo te digo como grandes líneas, ¿no? Campañas de concientización, o sea, empezar a hablar del tema, no tener miedo, educar a la población, a la comunidad, al sistema educativo y al sistema de salud para poder hacer frente a las dificultades que tienen los chicos, es decir, explicarles a los chicos que tienen que pedir ayuda cuando haya que pedirla y desde los profesores, los docentes, los directores y el sistema de salud tiene que estar preparado para recepcionar estas dudas que tengan los chicos. Campañas de comunicación importantes, después enseñar a los medios de comunicación qué cosas hay que decir y qué cosas no hay que decir, pero hay que hablar del tema, el tema hay que hablarlo. Eso es muy importante y quizás en alguna oportunidad puedas hablar con Setkovich, con Marcelo, que ya has tenido alguna entrevista con él, que es especialista en esto, es decir, tenemos que educar a la comunidad en cómo hablar del tema. Lo que estamos seguros es que hay que hablarlo. De hecho, con el laboratorio Pfizer hicimos una campaña, Septiembre Amarillo, que fue durante todo septiembre hablando del riesgo de suicidio, cómo se dice, cómo se habla, cómo se pide ayuda. Así que un poco las intervenciones en el mundo, lo que se sabe, en Australia hay un gran plan, pero hay bastantes lugares, es por un lado una campaña de comunicación importante, después preparar a los efectores, los ejes serían como docentes, directores, profesionales de la salud. Nos pasa también que en algunos lugares no hay un sistema de salud preparado para recibir a estos chicos, ¿no? Entonces ahí hay otro problema que se suma, que es, bueno, es un poco más extenso, ¿no? Más grande el problema que no lo podemos modificar nosotros. Y después, plataformas donde los chicos puedan pedir ayuda, información, talleres, es decir, hay muchas intervenciones que existen y que han sido relativamente exitosas. Teresa Torralba, que es especialista en el cerebro, nos ha dicho, creo que reiteradamente en esta conversación, que necesitamos atender la buena comunicación, la calidad de la información. En otras palabras, nos dijo, la mala información nos hace mal. ¿Se dan cuenta los desafíos que tenemos por delante en la idea de convertirnos todos en buenos comunicadores, en generar
conversaciones de calidad allí donde haga falta. Eso hace falta, es necesario, es el porvenir bien cercano, ¿no? Totalmente, esto que decís es clave. Para mí por eso es tan importante acercar información, que la gente sepa. Cuando uno sabe más, uno es libre, porque es libre de tomar decisiones basadas en la información que uno tiene, ¿no? Entonces, creo que comunicar, por supuesto, datos de buena fuente, conocimientos o información sólida sobre determinada temática, hace que los padres, o sea, la comunidad en general, porque somos los profesionales, los educadores, los comunicadores, todos los que tenemos que saber más. Y mismo cada una de las personas, ¿no? Los jóvenes son muy inquietos hoy, quieren saber todo. Sí. Entonces es importante que tengan información. A mí me gusta el concepto de cuidar el huerto. Viste que antes hablamos de que hay relación entre el hígado, cómo respiramos, lo que comemos. Creo que sí, esta idea de cuidar el huerto, de nutrirlo buenamente, también implica elegir qué vamos a consumir de noticias, qué de información, qué vamos a mirar, qué vamos a escuchar. ¿Qué hace falta leer para que el cerebro funcione bien? A ver, para que el cerebro funcione bien se necesitan desafíos. O sea, el cerebro siempre reacciona frente a un desafío. Si vos me decís que, te voy a dar ejemplos no solo de lectura, pero digo, si uno es ajedrecista y juega al ajedrez todos los días, el cerebro, eso es una rutina para el cerebro. Está bien, no le hace mal, pero no lo estimula. Entonces, si vos querés nutrir nuestro cerebro, la nutrición cerebral sería el consumir actividades que sean desafiantes para cada uno. Y eso no es universal, porque quizás una lectura particular para vos es desafiante, pero no lo es para mí. Y en cambio una actividad que vos realizás con muchas destrezas, para vos no es estimulante, y en cambio sí lo es para mí. Entonces, cuando muchas veces a nosotros como neuropsicólogos y especialistas en el cerebro nos preguntan nuestros pacientes, bueno, ¿cómo estimulo mi cerebro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que uno tiene que diseñar es, bueno, ¿cuál es la vida de esa persona? ¿Qué es lo que hace? Y potenciar de alguna manera actividades y experiencias que sean desafiantes. Y pueden ser de cualquier tipo, Sergio. O sea, puede ser desde aprender un instrumento musical nuevo, ir a un recital diferente del que siempre fuiste, o sea, escuchar música que nunca habías escuchado. Salir de la zona de salir confort, de ¿no? la rutina, porque la rutina, o sea, si siempre vos haces lo mismo, el cerebro entra como una especie de inercia. En cambio, la estimulación es muy necesario. Por eso, cuando uno es joven y el cerebro es muy plástico, uno generalmente está como constantemente con diferentes desafíos. Está aprendiendo el colegio, la universidad, información, gente nueva, grupos sociales diferentes, viajes. Y a medida que el ser humano avanza en edad, ya ahora no tanto, pero cada vez menos, digamos, pero en general se vuelve un poco más rutinario, ¿no? Como nos sentimos cómodos con lo que ya obtuvimos, la forma en que vivimos. Los cambios y los desafíos nos pueden dar un poco de miedo y sin embargo las personas que, no importa la edad que tengan, terminan siendo jóvenes siempre, son aquellas que se animan a nuevos desafíos, no importa la edad que tengas. Entonces, nuevos idiomas, nuevos instrumentos, nuevos deportes, nuevos desafíos. Yo me acuerdo que a mí actuar era algo que nunca me gustó mucho y como siempre yo diciendo estas cosas, hice todo un taller de actuación. Claro. Me costó un montón. No me gustó mucho, pero lo hice porque me pareció que fue completamente desafiante. Y así cada uno tiene que ver qué es lo que le desafía, ¿no? Porque, qué sé yo, para mí hablar, dar una charla frente a un grupo grande de personas, ya estoy muy acostumbrada, ¿no? O hacer un informe cognitivo o escribir un paper que me cuesta, pero lo he hecho muchas veces, ya no es tan... Cada uno tiene que encontrar cuáles son esos nutrientes para su propio cerebro, ¿no? ¿Y qué nos hace doler la cabeza? Además de todo esto que estamos hablando, del mundo que nos circunda. ¿Cómo qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo funciona? ¿Por qué nos duele la cabeza? ¿Real? ¿El dolor Exacto, real? Sí, el dolor real. Bueno, no hay mucha razón para eso. De hecho, cuando las personas... Yo no soy neuróloga, la verdad que esa respuesta te la tiene que dar un neurólogo, pero siempre me lo he preguntado y además... La cantidad de gente que se queja de jaquecas o de cefaleas, uno se pregunta qué está pasando en esa cabeza y mismo cuando a uno le duele la cabeza, encuentra que algo
a nivel vascular debe estar pasando, ¿no? Como, ¿qué está sucediendo? Porque me parece que me va a explotar atrás de los ojos. Lo cierto es que no hay mucha respuesta al respecto. Sí se cree bueno, que es cierto que hay como una especie de constricción como de los vasos sanguíneos, pero que no se explica muy claramente el por qué. Es decir, que no hay respuestas. Y de hecho, creo que es una de las enfermedades neurológicas o síntomas neurológicos más frecuentes a nivel mundial, el dolor de cabeza. Sí creo que como todo, se gatilla frente a determinados estímulos que pueden ser ambientales o emocionales, ¿no? También uno se pregunta, cuando a alguien le duele mucho la cabeza, y no quiero pecar de psicóloga, digo, porque aparte yo ni siquiera trabajo de psicóloga, yo soy neuropsicóloga, así que no hago psicología, pero personas que muchas veces se quejan del síntoma del dolor de cabeza, bueno, uno se puede preguntar qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Qué pasa a nivel anímico? ¿Qué desafío no está pudiendo encarar? Y eso también se asocia, es decir, con la psicoterapia uno puede trabajar que estos síntomas, que son como pequeños atisbos finalmente de nuestro ánimo también, que aparecen de diferente manera. A alguno le puede doler la panza, a otro le puede, no sé, tener manchas en la piel. Depende de donde esté como el área de vulnerabilidad. Muchas veces el dolor de cabeza se asocia con algo de esto. Ahí tenemos un minuto final. Sos profesora en Favaloro. ¿Qué querés que se lleven tus alumnos? ¿Qué te parece realmente importante de lo que enseñás? Yo, mira, soy profesora de primer año de mis alumnos, que me encanta porque son... ¿Los recibís? Los recibo, hola. Y más allá de que, si te estoy sincera, mi nivel de actividad es muy alto y siempre me cuestiono si puedo seguir siendo docente después de tantos años, si puedo seguir en el sentido de no tengo más tiempo. Y sin embargo, me parece muy importante seguir siendo docente de estos chicos. ¿Por qué? Porque para mí mi rol es apasionarlos, es simplemente mostrarle que cuando uno tiene pasión por lo que hace y se las puede transmitir, ellos pueden también, de alguna manera, como absorberla. Y me pasa tanto esto de cuando doy clases y muchos de estos alumnos que eligen Favaloro porque tiene esta orientación también de neurociencias, ¿no? No es cualquier carrera de psicología, es una carrera que los chicos que la eligen, el primer día le digo, ¿a quién le interesa la neuropsicología, las neurociencias? Y levantan todos la mano, por lo cual ya hay hay como una preselección. Pero mi último interés durante todo el año con los chicos es que ellos entiendan lo que es este órgano, la belleza de lo que es, lo infinito, de la cantidad de oportunidades que tenemos para trabajar con esto, y también entender que nosotros podemos ser grandes herramientas de transformación, ¿no? Porque si cada uno entiende que tenemos esa capacidad en nuestro propio cerebro y para poder ayudar también al otro de esa manera, ¿no? Porque la transformación, así como yo puedo transformar mi vida a través de determinados cambios que se dan en mi cerebro y se dan en mi conducta, se dan en mi cognición, lo mismo puede pasar con la ayuda que uno pueda brindarle al otro, ¿no? La idea es que te puedas llevar algo de esta conversación con Teresa y que puedas replicar en la esquina de tu casa, en el club, cuando te encontrás con los amigos o con los parientes, la idea de construir juntos conversaciones de calidad. Gracias por tus aportes. Un placer, Sergio, como siempre. Nos seguimos viendo. Que la pasen muy bien. Linda, gracias. Espectacular. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a vos, Sergio, lindísima. Gracias por hacerte el lugar con tantas Obvio, actividades que obvio. tenés. No, me parecía que lo tenía que hacer, pero lo disfruté un montón, ¿eh? Eso es lo importante. Hacer las cosas con alegría.